Bienvenidos a la economía. La pobreza en Argentina ha experimentado un incremento significativo de acuerdo con las proyecciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Según las estimaciones de este centro, la pobreza trepó durante el mes de enero al 57%, lo que representa a 27 millones de personas. El repentino incremento se debe al aumento en la canasta básica, que se utiliza para medir el índice de pobreza. La inflación ha impulsado un ascenso en los precios, mientras que los ingresos familiares han aumentado a un ritmo considerablemente menor. La escalada en los índices de pobreza coincidió con el inicio de la gestión del presidente libertario Javier Milei. Pues sobre esta información vamos a hablar directamente con el mismo director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCK, señor Agustín Salvia. Muchas gracias por atendernos. No, muy buenos días, buenas tardes. Aquí estamos, sí. En primer lugar, señor Salvia, quizá puede contarnos cuál es el barómetro para medir la pobreza en Argentina, cuál es el nivel de ingreso, digamos, a partir del que una familia se considera pobre. Sí, la comparación entre ingresos y el valor de una canasta, de la canasta básica alimentaria con la cual se mide la pobreza extrema, es de $300 para medirla para una familia tipo de 2 adultos y 2 niños. Y para evaluar la situación ya de pobreza en términos no solamente de la pobreza extrema, sino de otro conjunto de bienes y servicios, se usa una canasta cuya valoración a precios más o menos constantes es de $600 para una familia tipo. Con esas dos mediciones, con esos dos parámetros, en función de lo que ha ocurrido durante estos últimos 2 meses, con una escalada importante de precios debido a un contexto devaluatorio a partir de las políticas de ajuste emprendidas por el gobierno de Javier Milei, al mismo tiempo que ha habido un ajuste en las políticas de ingresos, se ha producido un fuerte desbalance que ya venía produciéndose en Argentina, pero que se fortalece, se profundiza en el contexto en estos últimos 2 meses, que es un aumento tanto de la indigencia como de la pobreza. Sí. ¿Usted estima que el nivel de pobreza llegará alrededor del 60% entre febrero y marzo? ¿Significa esto que lo peor está por venir? Mire, entendamos que hemos pasado de una pobreza que ya era crónica y estructural antes de este escenario, que va de 45% a este 57% que hemos proyectado a través de estimaciones, y que la indigencia, que era del 10%, pasó a un 15%. Esto incluso durante enero mucho menos, impactó mucho más en diciembre que en enero debido a los programas sociales que llevó adelante el gobierno de Milei. En este momento estamos en el peor de los escenarios porque aumentaron los precios de los bienes y servicios, fundamentalmente alimentos, pero también de otros servicios. Se vienen los ajustes tarifarios en materia de transporte, gas, electricidad, es decir, para actualizar valores que venían muy retrasados durante el último año, y todavía no tenemos aumentos en las remuneraciones. Los acuerdos salariales recién comenzaron en este mes y se van a aplicar el mes que viene o a fines del mes presente de febrero. El salario mínimo como institución reguladora de los salarios del sector informal tampoco ha sido actualizado, recién hoy está siendo discutido y eventualmente se actualizará para el mes de marzo. Entonces, estamos en el escenario en donde va a haber medidas compensatorias en materia de ingresos y la inflación continuará, o como ha continuado, continuará en febrero, aunque con menor nivel que el que tuvimos en diciembre y enero. Es decir, en febrero se mantiene ese nivel inflacionario y eso va a producir que eventualmente haya un equilibrio entre este 55 y 60% de pobreza en la Argentina, como por ahora el peor escenario al que podemos experimentar o sufrir. Señor Agustín Salvia, muchísimas gracias por estas informaciones, por su tiempo. Un saludo. No, un saludo, un abrazo grande. Las autoridades policiales de varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y la Europol, desmantelaron la organización de hackers mundial Lockbit. Según dieron a conocer este martes, se logró tomar control de la infraestructura digital del grupo. Se desconectaron 34 unidades de servidores de la organización y se congelaron las cuentas de cientos de usuarios. Además, se capturó a 2 miembros del grupo en Polonia y Ucrania. Los investigadores aseguran que Lockbit es el grupo de hackers más dañino del mundo. La organización chantajeaba a empresas al encriptar sus sistemas de cómputo para exigir posteriormente un rescate. Entre las víctimas hay empresas como Boeing.
El grupo de ciberdelincuentes presentado como el más perjudicial del mundo, desmantelado por una operación policial internacional. Vamos con los detalles. Ana Nieto en Nueva York. ¿Qué tal, compañera? ¿Ahí estás? Hay más de 2000 víctimas de esta banda en todo el mundo. ¿Cuáles son los detalles de esta operación? Pues han sido autoridades policiales de 10 países las que han participado en esta operación y además de los 2 detenidos en Polonia y Ucrania, Estados Unidos ha encausado formalmente a 2 ciudadanos de nacionalidad rusa por utilizar el malware de Lockbit y usarlo contra empresas y organizaciones en 5 estados, además de Puerto Rico. Las víctimas globales de Lockbit son más de 2000 en todo el mundo, pero la gran mayoría están en Estados Unidos y se han pagado rescates por valor de 120 millones de dólares y según el Departamento de Justicia se han causado daños en empresas y organizaciones que suman miles de millones de dólares. Son empresas como aseguradoras, pero también organizaciones como las que prestan los servicios de comida escolar. También se ha atacado, por ejemplo, al servicio de correos del Reino Unido y a la filial estadounidense de un banco chino, algo que causó algunos problemas en el mercado de bonos el pasado mes de noviembre. Lockbit es una operación de servicios de rescate. Ellos crean el malware que luego se licencia a afiliados, o que son los que lo usan, a cambio de una comisión o de parte del rescate o una mezcla de las dos cosas. El malware llega a las empresas, encripta los datos y solamente se desencriptan para que se vuelva a tener acceso a ellos si se paga el rescate. Un negocio que puede ser muy lucrativo. Esta es una organización que se descubrió hace 4 años. Ana, ¿cómo crecen tanto y tan rápido estos crímenes? Crecen mucho y muy rápido realmente porque las referencias a Lockbit aparecieron en los foros de cibercrímenes en el año 2020 y en apenas 4 años se piensa que es uno de los principales agentes de este tipo de crímenes de secuestros de datos. Se estima que estuvieran detrás del 25% de todos los ataques cometidos el año pasado. Y mientras nuestra vida digital está avanzando, también está avanzando todo lo que tiene que ver alrededor de los crímenes. Según el profesor del MIT, Stuart Madnick, ha habido un aumento del 20% de brechas de datos. Se ha duplicado el número de víctimas de delitos de ciberataques. Y en Oriente Medio, estos problemas de rescate han aumentado un 77%. Los problemas de mala configuración de los datos en la nube o los muchos accesos que se dan por parte de las empresas a estos datos abren la puerta a muchos de estos crímenes. Increíble, y esto puede ir a más. Muchísimas gracias, Ana. Un saludo. Gracias. La débil coyuntura y los problemas en el mercado inmobiliario han llevado a China a reducir sus tipos de interés. El Banco Central del país anunció este martes una rebaja de 25 puntos básicos del 4,2% al 3,9%, mucho más de lo esperado por los analistas. La bajada de tipos es sobre todo relevante para los créditos a largo plazo, como las hipotecas. La decisión tiene como objetivo hacer nuevamente más asequible la compra de inmuebles. China padece una severa crisis inmobiliaria que se deja sentir en toda la economía. China continúa relajando las condiciones financieras en un nuevo intento de reactivar la economía. De ello hablamos hoy con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José, riesgo de deflación, caída del consumo y de la compra de viviendas, paro juvenil, en fin, son muchos los desafíos que enfrenta ahora mismo China. ¿En qué medida puede ayudar a mejorar las cosas la rebaja de los tipos de hoy? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, el tipo que se ha tocado hoy, como adelantabais, es el de la concesión de hipotecas, o se utiliza como referencia para la concesión de hipotecas a 5 años, en un sector que es muy importante, llegó a representar hasta una cuarta parte del PIB de China. Pero una pista de las dudas que genera este paso dado por el gobierno chino lo hemos tenido hoy en las propias bolsas, con las bolsas chinas prácticamente no se han inmutado después de haberse tomado esta decisión. Genera muchas dudas porque en realidad superar la desconfianza que se ha instalado entre los inversores y entre los propios consumidores respecto al futuro de China es difícil a través de medidas quirúrgicas y tan precisas como las que el gobierno chino está optando. Ya saben que no llegan los deseados estímulos por muchos inversores, grandes estímulos para reactivar la economía por el miedo, por ejemplo, de que con ellos se alimentase aún más la burbuja inmobiliaria o incluso que llevase a la depreciación del yuan.
Y la situación en China genera también dudas entre los inversores internacionales. La inversión directa ha caído, aunque sorprendentemente Alemania sigue aumentando sus inversiones en el país asiático. José, ¿cómo es eso? Sí, así es. El registro del 2023 dice que las inversiones directas de empresas alemanas en China alcanzaron un nuevo récord, en torno a 11.900 millones de euros, y eso contrasta efectivamente con la evolución general, que indica que la inversión directa extranjera en China ha registrado su peor nivel en torno a 30 años. Existe el temor, por ejemplo, creciente entre los empresarios a las detenciones que se han llevado a cabo en China de empresarios, el registro también de empresas, sobre todo de auditorías internacionales, y se junta con la situación económica de la que hablábamos, el paro juvenil, el riesgo de deflación. Así que son muy sorprendentes, Rosa, los datos que ha registrado la inversión directa de Alemania, que, como decimos, contrasta mucho con la tendencia general. Así es, incertidumbre sobre el futuro de la economía china. Muchísimas gracias por el análisis, José. La petrolera estatal Petroperú enfrenta graves problemas económicos. Así lo afirmó este martes el ministro de Energía y Minas de Perú, Rómulo Mucho. La empresa cerró 2023 con pérdidas de 800 millones de dólares y hace unas semanas solicitó al Ejecutivo una inyección de recursos. El Gobierno rechazó rescatar a la petrolera. No obstante, el ministro, que asumió su cargo la semana pasada, descartó una posible venta de la empresa debido a la gran inversión pública realizada en la compañía. Mucho asegura que será necesario realizar reformas estructurales en la gestión de la petrolera y anunció que se tomarán decisiones en los próximos días. Y hasta aquí el espacio de economía. Pueden ver estas y otras noticias en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo de DW en español, gracias por elegirnos y hasta la próxima emisión.